posible. Tus viajes, emprendimientos y metas ahora son posibles. Disfruta de estos y muchos más beneficios exclusivos para ti. Solicítala ya en nuestras oficinas. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las noticias, opiniones y perspectivas en la FM de RCN. A esta hora saludamos a la exministra de Comercio Exterior y de otras carteras, Ángela María Orozco. Doctora Ángela María, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Y buenos días a toda tu mesa de trabajo y los oyentes. Doctora Ángela María, después de estas semanas de montaña rusa, el presidente Trump hace el anuncio arancelario, aquí lo han denominado el arancelazo, incrementa los aranceles a muchísimos países del mundo. Después viene una declaración despectiva diciendo que los países están besándole aquello para tratar de encontrar unas negociaciones, y ayer lo que dice es: vamos a darle una pausa de 90 días a todo este arancelazo, me voy a concentrar en China, solo en China, nada más que en China, con 125% de aranceles. China ha reaccionado. ¿Cómo nos afecta esto a los colombianos? Pues, Juan, yo creo que más que a los colombianos es al mundo entero. Lo que más nos afecta es la incertidumbre, porque yo creo que es muy difícil que alguien tome decisiones de inversión sobre la base de unas reglas de juego que cada 15 días cambian, porque acaban de decir que es en 90 días, pero usted sabe que han venido cambiando las cosas más o menos cada 3 semanas. Y entonces, digamos que hoy, si usted dice, si usted toma la foto, pues perfecto, porque de alguna forma no quedamos nosotros en desventaja frente al mundo. Si acaso tenemos unos problemas de productos que entran desde México con cero arancel, como el aguacate, y nosotros tendríamos el 10% de arancel. Pero pues en términos relativos, salvo lo que puntualmente quedemos en desventaja con México, frente al resto del mundo quedamos iguales. Entonces, si usted me dice, en el corto plazo va a haber un desplazamiento, no va a haber. Pero realmente lo que sí pienso que va a pasar es que el mundo sí va a sufrir un estancamiento, además de que la economía americana va a dispararse en inflación y van a empezar a tener unos conflictos internos muy grandes, lo que evidencia estos 90 días de respiro. La realidad es que va a ser un año difícil, porque usted vio el precio del oro volvió a subir, es decir, uno con qué certidumbre toma una decisión de encontrar nuevos mercados o de encontrar de alguna manera oportunidades inclusive en Estados Unidos. Y el mundo entero está en las mismas, siendo que este es el mercado más grande del mundo y el que más importa. Entonces, sí es preocupante. Llama la atención la decisión de ayer. Sí, allá voy, exministra, porque sí. Mire, digamos, todo lo que pasó ayer, la CELAC, los gremios un poco preocupados de si la estrategia del país va a ser concentrarse más en China y mirar a esos mercados y mandar un poquito para el carajo a Estados Unidos. ¿A usted le parecería correcto que Colombia en algún momento diga, no, pues nosotros no vamos a ser parte del grupo que le besan, usted ya sabe que ha estado a Donald Trump, y más bien miramos otro tipo de mercados y conquistamos otro tipo de mercados? Darcy, la verdad es que eso es algo en el imaginario de la gente, pero no es posible. Es decir, el mercado de Estados Unidos es nuestro mercado natural, gravitacional, porque estamos más cerca, porque el comercio es, digamos, se complementa. No nos pasa como con Brasil, que importamos y exportamos las mismas cosas. Aquí no, aquí lo que importamos es muy distinto a lo que exportamos, porque muchos sectores llevan años tratando de diversificarse, y si no se han diversificado y sigue siendo ese el principal mercado, y le pongo el ejemplo de las flores o el café, no es por ineptos ni porque sean negligentes, es porque llevan años intentándolo, y la realidad, en el caso de las flores, por ejemplo, es que ese es nuestro mercado natural. En Europa no solo producen flores, sino que los holandeses, los alemanes son los dueños de los cultivos de flores en el África.
Luego ellos van siempre a preferir comprar de sus propios cultivos. Y a nosotros siempre nos han intentado restringir el acceso por razones ambientales, por razones sociales. Solo recordar que el primer gremio que montó un programa social y ambiental en Colombia en el año 95, cuando nadie hablaba de eso, fue Sokol Flores, precisamente porque le pretendían imponer un sello privado en Alemania. Entonces, decir que uno va a diversificar y que el mercado chino nos va a comprar lo que nosotros vendemos, cuando además ellos producen flores, de alguna manera nos compran café y otras cosas, pero realmente es mucho más lo que importamos de allá que lo que exportamos, cosa distinta a Estados Unidos, que exportamos más de lo que importamos. Me parece que no es realista. Obviamente es terrible lo que está pasando y lo que dijo el presidente Trump. A mí lo que me llama la atención de la decisión de ayer es que se enfoca en el verdadero problema. Uno sí se sorprende, porque este tema del desbalance con China es un tema que viene desde hace muchos años planteándolo Estados Unidos en todos los escenarios. Y resulta que ellos siempre han sentido que tienen el mercado que más consume en el mundo, el más grande del mundo, como un solo mercado, ¿sí? Porque pues si usted va a la Unión Europea son distintos países, distintas culturas, etcétera. Y de hecho fueron reticentes en el 48 a crear una organización de comercio, aceptaron crear el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, pero no aceptaron que hubiera un órgano multilateral, porque no querían que ningún ente multilateral les viniera a definir sus decisiones, les parecía que era un riesgo muy alto. Finalmente lo aceptaron en la ronda Doha, pero yo creo que el quiebre de cuando empezó toda esta problemática fue aceptar el ingreso de China, cuando además la expectativa era que China iba a volverse una economía de mercado. Doctora Ángela que María, las herramientas negociadas dentro de la ronda iban a permitir controlar a China y no ha sido así. Exministra, concentrémonos un poco en la reacción de Colombia, la manera como la Cancillería ha venido tratando el tema, la ministra encargada de Comercio Exterior ha venido tratando el tema. Ayer ya vimos, a propósito de esta última funcionaria, de la señora Rusinki, un choque público con la directora de AmCham, en la que le estaba reclamando que estaba asumiendo roles que no le correspondían. ¿Ve de manera adecuada que ocurran este tipo de choques, de enfrentamientos públicamente, cuando se esperaba que el gobierno colombiano trabajara de la mano de los empresarios, de los exportadores, para hacerle frente a las decisiones de Estados Unidos? ¿Qué lectura le hace usted a ese encuentro que han tenido? Me parece muy desafortunado. Me parece que deberíamos aprender de la presidenta de México, que tan cercana es a este gobierno, según dicen, quien ha sido, creo yo, la líder mundial más inteligente en el manejo de esta información. Inteligente en el sentido en que ha sido firme, ha defendido sus intereses, pero siempre ha estado abierta a negociar, entendiendo que, pues, tan cerca de Estados Unidos como ella está, no tiene mucha alternativa sino sentarse a negociar. Me parece que el precedente y las formas del presidente Trump son impresentables. Me parece que le hace daño al mundo, pero independientemente de eso, me parece que la presidenta Sheinbaum ha sido clara en entender que hay una cosa, y esa fue la realidad que le tocó durante estos 4 años y toca aprender a manejarla. Yo creo que uno no puede asumir la dignidad de la soberanía a cargo de la vida y el bienestar de los ciudadanos de un país o de la población de un país. Creo que es muy desafortunado las frases que han dicho y creo que le hace un enorme daño, pero no creo que el ego de uno pueda estar por encima de sectores productivos que generan millones de empleos y que además, en una situación donde probablemente el mundo viene en una recesión para todos derivada de esta dinámica, pues creo que es absolutamente inconveniente. Creo que la dignidad no puede estar por encima del bienestar de la gente. Y creo que un mercado que es el 30% de nuestro destino de exportación, a pesar de que este país lleva más de 50 años en estrategias de diversificación de exportaciones, es un mercado que es ese porque es el mercado natural, a pesar de que llevamos años intentando integrarnos con la comunidad andina, con Mercosur, con Brasil. Mire la historia de cuántos acuerdos hemos negociado y qué porcentaje del comercio representan. Luego, hay una cosa que va mucho más allá del arancel, que tiene que ver con la gravitacionalidad, con el transporte, con la cercanía, con la cultura, con los productos que uno hace. Y no es que Colombia no haya
intentado durante muchos años, empezando desde el decreto 444 del presidente Carlos Lleras Restrepo, de montar una estrategia en ese momento de protección y diversificación de exportaciones, y luego vino la apertura y distintos gobiernos han hecho un enorme esfuerzo. Luego yo creo que este es un trabajo conjunto del sector privado y del sector público. Creo que el gran problema para el gobierno de Estados Unidos es el déficit con China, y lo demuestra la decisión de ayer, y en esa medida mi recomendación siempre ha sido que el gobierno debería tratar de pasar de agache y dejar el tema en manos de técnicos, porque realmente nosotros no somos el foco de su atención. Y me parece desafortunado que se haga política populista con este tema, porque está poniendo en riesgo al sector privado, pero no al sector, a los empresarios, a los empleados que de ese sector privado, que están en el sector exportador, que por sectores uno los puede sumar, solamente en Florida son más de 200.000 empleos, y que además dependen por naturaleza de ese mercado. Entonces no, me parece inconveniente, me parece absolutamente terrible lo que pasó ayer y las declaraciones del presidente Trump, pero me parece que no van con nosotros, porque nosotros no somos el foco de atención. 8:38 minutos de la mañana. Han escuchado ustedes la voz de la exministra de Comercio, Ángela María Orozco. Muchas gracias, doctora Ángela María. Muchísimas gracias, Juan. Que esté muy bien todos. 8:38 en La Jugada con don Toño Casale. Amor, ¿me pasas el recibo del impuesto? Está ahí en su lugar, en el frutero. El lugar para guardar el recibo del impuesto es cualquiera. El lugar para pagar su impuesto predial o su impuesto de vehículo es Davivienda. Páguelos desde ya en nuestro